Ya, buenas noches con todos. Tengan todos muy buenas noches nuevamente. En primer lugar, agradecer una vez más al CIP, a la Capacitación Internacional Público y Privada, por la oportunidad que me brinda nuevamente de estar esta noche compartiendo un día de capacitación con ustedes y para lo cual, y para lo cual eh, este es un tema muy bonito y muy interesante. Vamos a hablar sobre la inseminación artificial con protocolos de sincronización de celo que nos va a conllevar a realizar una inseminación artificial a tiempo fijo. Vamos a hablar primero sobre la inseminación artificial. En este caso, la inseminación artificial viene a ser una herramienta que nos va a ayudar a poder realizar el mejoramiento genético a través del uso de biotecnología, que ha sido un aliado clave para que los ganaderos de todo nuestro país alcancen una alta productividad en sus actos y cuenten con animales eficientes, sanos y con una buena capacidad reproductiva. La inseminación artificial es una de las técnicas utilizadas con esta finalidad. Es una técnica que se ha utilizado a lo largo de muchos años. Este recurso permite a los ganaderos a mejorar el control sobre su ganado, asegurar el mejoramiento genético con base al tipo de producción. Reduce la diseminación de enfermedades infecciosas, entre otras cosas. La inseminación artificial hoy en día es una de las principales herramientas para el tema de mejoramiento genético. Aseguramos muchas condiciones con el uso de la inseminación artificial. Podemos tener semen de toros de alta calidad genética que nos puedan permitir hacer un mejoramiento dentro de nuestro acto, independientemente de la actividad a la cual nosotros nos dediquemos, ya sea para producción de leche o para producción de carne. Un pequeño diagrama donde nosotros vamos a interpretar más o menos cómo es que se realiza la inseminación artificial. La inseminación artificial tiene que quedar en claro que acá el toro ya no interviene, ya no vamos a tener un toro, a no ser que sea un toro que nos ayude solamente a detectar el celo natural. Pero si vamos a trabajar con protocolos de inseminación o protocolos de sincronización de celo a tiempo fijo, ya no va a ser necesario incluso utilizar ningún tipo de animal que nos permita detectar celo. Acá podemos ver cómo es el trabajo que se realiza. Se hace la palpación rectal, donde metemos una de nuestras manos por el recto del ganado para poder ubicar en este caso la cerviz. Una vez que nosotros ubicamos la cerviz, automáticamente hacemos la introducción de la pipeta, el ingreso de la pistola de inseminación. La pistola de inseminación tiene que ingresar en un ángulo de 45 grados hasta topar la pared que está colindante a la parte superior. Y de ahí se endereza y hasta llegar al ingreso de la cerviz. Con la mano que estamos nosotros trabajando, cogiendo la cerviz, vamos a realizar todo el proceso de trabajo. La pistola, simplemente vamos a ir empujando de una manera un poco lenta, sin tratar de dañar al hasta animal. Llegar al ingreso, tenemos que tener mucho cuidado con la mano. Si se dan cuenta en el dibujo, mano que la pipeta tiene que pasar lenta, sin por tratar de dañar al animal. Hay una parte ahí, tenemos que tener mucho cuidado con la mano. Si se dan cuenta en el dibujo, la bladder, pipeta, que vendría a ser algo así como la vejiga. Hay una parte ahí, entonces podríamos causar algún tipo de inconveniente a nuestro animalito. Y ahí obviamente
la descripción en este gráfico que nos da a luces cómo se realiza el trabajo de la inseminación artificial. Programas de inseminación artificial o protocolos también se les puede conocer. Esto es muy importante porque en la actualidad existen un sinnúmero de programas o protocolos para hacer la inseminación artificial. Hay desde los más simples, donde solamente se necesita una hormona, y van haciéndose cada vez por ahí un poco más complejas dependiendo qué tipo de hormonas se utiliza. A ver, continuamos. Es muy importante que antes de comenzar la inseminación se realice un examen ginecológico, justamente mediante la palpación rectal, de las hembras que van a entrar a hacer el servicio, con la finalidad de separar del plantel a los animales con escaso desarrollo genital, preñeces por robo o anormalidades en el tracto reproductivo. Es muy importante hacer este examen ginecológico, puesto que no solamente vamos a detectar algún problema dentro del tracto reproductivo de la vaca, sino también para que nos permita ver el grado en el cual se encuentra la cervix. Yo normalmente cuando hago este tipo de exámenes ginecológicos, siempre trato de hacer también el pasaje de la pistola con la finalidad de ver que esa cervix se encuentre en buenas condiciones para realizar el servicio de inseminación artificial. De ahí vamos a tener algunos objetivos, ¿no? Ello nos ayudará a tener un mejoramiento genético. Si nosotros tenemos animales que estén a nivel reproductivo con buenas condiciones, entonces ello nos va a permitir, obviamente, al utilizar semen de toros con alto grado de genética mejorada, podremos llegar a tener un mejoramiento genético. Vamos a tener el control de enfermedades venéreas, ya que no vamos a utilizar toro y el semen que se trae está libre de todo tipo de enfermedades. Vamos a facilitar el parto. Y al hablar de facilitar el parto, hablamos de que nosotros vamos ya a saber con exactitud o aproximados la fecha en los cuales los partos se van a dar y nos van a facilitar. Al sincronizar, al entrar en programas de sincronización, vamos a tener un número de animales que van a parir durante un periodo de tiempo, entonces nosotros vamos a estar preparados. Nos va a facilitar. Y obviamente desde el punto de vista económico. Una posta de inseminación me cuesta casi lo mismo que mantener un toro dentro de mi hato. De ahí parte el tema económico. Dentro de una posta de inseminación yo puedo tener de 6 a 10 toros independientemente del tamaño de mi tanque. Entonces, y eso, el mantenimiento que me cuesta es lo mismo que yo mantendría solamente teniendo un toro dentro de mi hato y que posiblemente no sea tal vez de alto valor genético. ¿Cuándo comenzar el programa de inseminación? Va a depender de las épocas que sean más convenientes para el nacimiento de los terneros. En un rodeo mal nutrido habrá pocas oportunidades para inseminar por la escasa aparición de celo y por obvias razones obtendríamos bajos porcentajes de preñez. Entonces, esto es muy importante. Al hablar de que tengo animales malnutridos, es decir que voy a tener animales
con baja condición corporal. La condición corporal hará que mis vacas no puedan expresar su mejor condición para poder realizar este trabajo. Habrá que comenzar la inseminación cuando el rodeo se encuentre en buen estado, lo que se va a manifestar en el porcentaje de celo diario. Esto lo voy a medir de acuerdo al celo que se presente en forma natural. ¿Sí? Vamos a ver la importancia, en este caso, de la condición corporal de las vacas. La importancia de la condición corporal de las vacas que nos permitirá poder realizar un trabajo adecuado cuando hablamos de inseminación artificial. Esta condición corporal es muy importante. Es muy importante porque la condición corporal, para empezar, es una herramienta visual que nos permitirá saber el grado de exactitud de la condición nutricional de nuestras vacas dentro de nuestro acto. Para ello, se utilizará una clasificación de 1 a 5, en donde 1 es una condición corporal pésima o baja, 3, una condición corporal dentro de lo normal o con peso ideal, y 5, condiciones corporales por encima de lo normal o sobrepeso. La condición corporal es importante para cualquier tipo de sincronización de celo, para cualquier protocolo o programa de sincronización de celo que se pueda utilizar, pues nos implicará obtener mejores resultados. Acá, si podemos ver, si nos podemos dar cuenta, cómo más o menos calificamos del 1 al 5. En el 1, si ven la flechita de la computadora, si ven la flechita de la computadora, acá podrán ver desde la anca hacia la pierna, va a tener pequeñas curvaturas hacia el interior del animal, ¿no? Pequeñas curvaturas hacia el interior del animal. En el caso del 1 es mucho más notorio. En el caso de 2, esa interiorización se empieza a ir un poco más para el exterior. Y en condición 3 es prácticamente recto. Del anca hacia las piernas es recto. Entonces ahí tenemos una condición de 3. Y en el caso de 4 para arriba, la curvatura que genera ya se hace del animal hacia el exterior del animal. Lo empieza a redondearse por la parte de afuera y cuando tenemos sobrepeso se hace cada vez más notorio. Ahí nosotros podemos ver la condición corporal de nuestros animales. Cuando nosotros queremos trabajar dentro del proceso de inseminación artificial, nuestros animales tendrían que estar de 2.5, porque sí se podría dar una condición de 2.5, hasta 3.5 de condición corporal. Eso son los parámetros que nosotros necesitamos dentro de lo que vendría a ser la condición corporal de nuestros animales. Dentro del trabajo que he venido haciendo, con la experiencia que tengo con el tema de sincronización de celo, los mejores resultados que he obtenido es dentro de esos parámetros que les menciono. Ahí no va a haber ningún inconveniente de tener mejores resultados independientemente del protocolo que se tenga que utilizar. ¿Sí? Esta condición corporal es un factor muy importante. Vamos a hablar sobre la sincronización de celo.
¿Y qué vendría a ser la sincronización de celo? La sincronización de celo en bovino permite alcanzar mejores desempeños reproductivos, incrementando la efectividad de los tratamientos con la inducción de la ovulación y la ciclicidad, los cuales asociados a otras técnicas, es decir, en este caso la inseminación artificial, permitirá lograr buena tasa de preñez en campo. La sincronización del estro involucra el control o manipulación del ciclo estral, con el propósito de que las hembras elegidas en un rebaño expresen el estro o el celo aproximadamente al mismo tiempo. Es un manejo bastante utilizado en los programas de inseminación artificial. ¿Sí? ¿Yo puedo sincronizar celo? Claro que sí. Hay muchas formas. Por ejemplo, uno de los primeros métodos de sincronización de celo era solamente utilizando la prostaglandina. La prostaglandina lo aplicaba, hacía mi protocolo, el 1-11. Ese protocolo, que me decía el 1-11 era, aplico el primer día y de ahí a 11 días vuelvo a repetir y el celo se presenta. ¿Lo podría hacer en diferentes animales? Por supuesto que sí. Y el celo se presentaba de manera simultánea en la cantidad de animales que yo utilizaba este protocolo. Un protocolo sencillo, fácil de manejar, una sola hormona, aplicaciones el día 1 y el día 11, me daba a mí las luces para yo poder ya tener una sincronización y hacer una inseminación artificial. Hasta ahí todavía no a tiempo fijo, pero sí ya tenía, yo ya sabía en qué momentos podían estar entrando en celo. Normalmente a partir del día 14, es decir, 3 días después de aplicar la segunda dosis. No. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un pequeño cuadro de las ventajas de la sincronización de celo, que es fuente de nuestro amigo López en el año 2003, ¿no? Los objetivos de la sincronización es acortar el periodo de servicio y de pariciones, realizar la inseminación artificial sin detección de celo, inducir la actividad sexual de los animales que se encuentren en anestro, realizar transferencia de embriones, identificación de las hembras que inicien estro, mejorar el porcentaje de concepción o tasa de gestación o preñez. Dentro de las ventajas, reduce el tiempo de trabajo y la detección de celo. Obviamente no voy a estar esperando un celo natural. Facilita la implementación de la inseminación artificial. Puedo inseminar más animales dentro de un periodo determinado de tiempo. Aumenta la tasa de parición y de destete. Se obtienen lotes de terneros con pesos uniformes. Para aquellos que se dediquen al tema de producción de carne, ganado para carne, esto sin duda que es muy interesante porque el lote crece de manera homogénea y vas llevando ese lote a tu proceso de engorde de una manera muy ordenada. Reduce los intervalos entre partos, incrementa el número de terneros por año y la producción de leche y carne. Estimula la reanudación de la actividad cíclica en vacas en anestro postparto. Si nos damos cuenta, las ventajas de la sincronización de celo son muchas, son muchas. Programas de sincronización de celo a tiempo fijo. Cuando hablamos de programas de sincronización de celo, lo que les mencionaba anteriormente era de que hoy en día existen muchos métodos de sincronización de celo a tiempo fijo.
los estudios que se han realizado, productos para llegar a tener estos programas de sincronización de celo también han sido bastantes. Sí, muchas veces tenemos miedo a veces al querer experimentar con estos protocolos, ¿sí? Y un protocolo de sincronización de celo es un manejo que se usa hoy en día en vacas lecheras o de carnes para manipular el ciclo de la hembra, usando, bueno, en algunos casos se podría utilizar el ecógrafo como una herramienta tecnológica de haberlo, en el cual permitirá visualizar el tracto reproductivo del animal. Hoy en día, muchos ya que hacen el análisis o los exámenes previos para la preparación del animal ya utilizan ecógrafos. Algunos todavía no tenemos, bueno, tenemos sí la oportunidad de haber hecho algún tipo de trabajo, tenemos la experiencia, pero lamentablemente por donde los lugares que nosotros venimos trabajando no es de fácil acceso llevar esta herramienta tecnológica y seguimos trabajando de una manera aún tradicional, simplemente nuestro ecógrafo termina siendo nuestra mano, ¿no? ¿Qué más? Además de considerar la aplicación de ciertas hormonas y el uso de la inseminación artificial a tiempo fijo. Como su nombre lo dice, yo con esto lo que voy a conseguir es inseminar cierto número de animales en un determinado periodo de tiempo. Es decir, que yo ya voy a tener una hora, un día y una hora para poder hacer la inseminación artificial de mis animales. ¿Por qué usarlo? Para mejorar, primero para mejorar parámetros reproductivos. Todos los protocolos tienen como objetivo final mejorar los parámetros reproductivos y por ende productivos. Esto se logra porque al usar este manejo lograremos preñar a una mayor cantidad de hembras en un corto periodo de tiempo. Si yo tengo, a ver, vamos a poner un número un poco mayor. Si yo tengo un hato donde tengo 100 vacas, de esas 100 vacas, si yo me dedico a leche, 60 están en producción, tengo 40 que están en seca. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? A esas 40 yo las puedo inseminar de golpe. O lo otro que puedo hacer es inseminar. Lo que puedo hacer es cuántas vacas van a entrar en seca en aproximadamente 9 meses. Entonces, saco mis cálculos, es decir, aquellas que recién están, que están empezando el periodo de lactancia, son aquellas. Tengo, qué sé yo, de las 60, 10. Entonces, sincronizo esas 10 para que cuando mis vacas entren en seca, estas estén pariendo y así sucesivamente. Y voy a mantener mi población de vacas en producción en la misma cantidad, es decir, en 60. Pero si yo quiero un poquito más, puedo yo tranquilamente no 10, sino 15 o 20, entonces no voy a tener 60, sino 70 vacas que me van a estar produciendo de manera constante. Esa es la finalidad de, esta es la finalidad de los programas de sincronización de celo. Si nosotros estamos dedicados a leche, lo que nos va a permitir esta sincronización es tener nuestra población de vacas en producción siempre se mantenga durante todo el año con la misma cantidad. Si me dedico a producción de carne, lo que voy a sacar son lotes que van a crecer, que van a ser de la misma edad y que van a crecer juntos hasta poder desarrollar el peso que a mí me interese para poder vender a estos animales, ya sea
a intermediarios o directamente para mataderos. Eso es la finalidad. Entonces, el trabajo también se nos facilita, porque normalmente cuando trabajamos en temas, si nos dedicamos a producir carne, empezamos a tratar de buscar animalitos que estén ahí con el mismo peso para que vayan dentro de a armar un grupo y empezar a llevar el engorde. En este caso, ya vas a tener tu grupo desde el nacimiento que se van a ir para allá. Etapas del ciclo estral. Antes de hablar de etapas del ciclo estral, es necesario conocer las principales hormonas para tener una idea de lo que sucede en el organismo de la vaca. Las principales hormonas que secretan en la hembra durante el ciclo estral. Tenemos la progesterona, la P4. Es secretada por el cuerpo lúteo y permite mantener la preñez los primeros meses de gestación. La prostaglandina se origina en el útero del animal y destruye al cuerpo lúteo del ovario. Es decir, que una vez que se rompió el folículo, se va a generar el cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo, si la vaca está preñada, se va a mantener los niveles de progesterona, entonces la vaca no va a iniciar su ciclo. Pero si está regulando normal, la progesterona va a tener que descender en algún momento y la prostaglandina nuevamente lo que va a hacer es retraer ese cuerpo lúteo para empezar nuevamente un ciclo estral. La hormona del folículo estimulante o la FSH permite que el desarrollo de las ondas foliculares, el crecimiento de varios folículos, permitiendo el crecimiento considerable de un folículo que domina ante el resto y que será el que termine ovulando. La hormona luteolizante, la LH, permite que el pic preovulatorio para lograr la ovulación. El estradiol es la hormona que se encarga de que las vacas manifiesten el celo mediante comportamientos visuales por el hombre. La liberación de hormonas, la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, se secreta en el cerebro del animal y permite la liberación de hormonas como la FSH y la LH. Estas son las hormonas principales que se utilizan, o que, bueno, no que se utilizan, primero hay que identificar bien. Estas son las hormonas que interactúan dentro de un ciclo estral. De manera natural, el animal lo secreta. Dentro de las condiciones en las que estén, lo va a realizar. ¿Sí? Y aparte también, dentro de qué etapa de, si está vacía, si está ciclando normalmente, todas esas hormonas van a interactuar de manera dinámica. Ahora, cuando interviene la mano del hombre, justamente lo que nosotros hacemos es alterar el funcionamiento normal de la secreción de estas hormonas. Por ejemplo, en el caso de la progesterona, nosotros normalmente utilizamos un implante intravaginal. Independientemente de la marca, va a tener progesterona. ¿Sí? La concentración entre el laboratorio que lo cree, que lo fabrique, va a variar. ¿Sí? La prostaglandina, sí, de ahí el resto, lo único que se utiliza como implante intravaginal sería la progesterona. Después el resto sí se utiliza normalmente como inyectables. A continuación, les voy a presentar algunos de los protocolos que normalmente se vienen trabajando. Este es el protocolo OBISICH, que simplemente consiste en que el día 0, es decir, el día que yo aplico la primera hormona, que sería una GnRH,
lo que va a pasar es que después de eso yo tengo que hacer la observación de celo y de servicios en caso de ser positivo. En caso que no tenga por ahí ningún tipo de reacción, voy a esperar hasta los 7 días. Al día 7, acuérdense que la GnRH es una liberadora de gonadotropinas, es decir, va a ayudar a liberar hormonas FSH y LH. ¿Con qué finalidad? Ya lo hemos ido viendo arriba, ¿no? Nuevamente crear todo el proceso, iniciar un nuevo proceso de ciclo estrógeno. Al día 7 lo que voy a hacer es la aplicación de la prostaglandina F2 alfa, que lo que va a hacer es el proceso de liutólisis. Al día 9, nuevamente hago la aplicación de la hormona GnRH con la finalidad de hacer la inducción de la ovulación. De 17 a 24 horas posteriores, yo ya debo estar realizando el proceso de inseminación artificial. Este protocolo es bastante sencillo. Hasta aquí no se utiliza ningún tipo de implante, ¿no? Hay también protocolos que se basan en el Ovisich para hacer también con implantes intravaginales. En este caso no, simplemente respetamos los periodos que tenemos que hacer la dosificación de las hormonas. Este segundo protocolo que les voy a mostrar es un protocolo que ya utiliza, en este caso, ya utiliza un implante intravaginal que vendría a ser el SIDER más el benzoato de estradiol. ¿Sí? En este caso, ¿de qué consiste? Simple, el día 0 o el día que hago la aplicación, a nivel intravaginal introduzco el dispositivo SIDER y a su vez aplico el benzoato de estradiol conjuntos con el SIDER, van a hacer regresionar, van a hacer, independientemente en qué situación se encuentre el animal, van a hacer que regresione todo lo en el ovario y se inicie un nuevo ciclo, estrual, ¿sí? Al día 7, nosotros lo que hacemos es retirar el SIDER, es decir, el implante intravaginal, lo retiramos, hago la aplicación de la hormona prostaglandina, retiro y automáticamente estoy poniendo una dosis de prostaglandina. El día 8, es decir, 24 horas después, lo que sigue es aplicar la mitad de dosis que se aplicó al día 0, la mitad de dosis de benzoato de estradiol. Y después de eso, contamos nosotros 30 horas y a las 30 horas ya debemos estar haciendo la inseminación artificial a tiempo fijo. Es muy importante en este protocolo anotar la hora en la cual se hace todos los procesos. Es decir, si yo empiezo haciendo el implante del SIDER, o en tal caso, si no es SIDER, puede ser un DIF, un implante intravaginal, cualquiera de los dos es la misma característica. Yo tengo que anotarla. Si empecé a las 10 de la mañana, el retiro tiene que ser el día 7 a la misma hora. La aplicación de la prostaglandina es automático. Estoy retirando el SIDER
y estoy aplicando a nivel intramuscular la prostaglandina. Si lo hice a las 10, quiere decir que el día 8 a las 10 de la mañana tengo que volver a hacer la aplicación, en este caso de la mitad de dosis del benzoato de estradiol. ¿Ya? A las 24 horas, exactamente a las 24 horas. Y a partir de ahí voy a contabilizar mis 30 horas. Es decir, si hice a las 10, quiere decir que 24 horas serían a las 10 de la mañana del día 9 y tendría que sumar 6 horas más, es decir, que yo tendría que estar empezando mi inseminación artificial el día 9 a partir de las 4 de la tarde. Esto es muy importante porque sí se tiene que trabajar muy bien. Este protocolo trabaja muy bien cuando llevamos el control adecuado de las horas. Después vamos a ver a continuación, acá vamos a ver una variante que se utiliza con este protocolo. Este protocolo va a tener una variante. Hemos visto que en el estradiol es, dentro de los estradioles vamos a encontrar el benzoato de estradiol, el cipionato de estradiol, el valeriato de estradiol, los cuales cada uno de ellos tiene una vida media independientemente al tipo de moléculas. La vida media normalmente del benzoato es de aproximadamente de 18 a 24 horas dentro del organismo del animal. Del valeriato de estradiol es un poco menos y el caso del cipionato de estradiol es el que tiene una vida media mucho más prolongada. Puede llegar a tener hasta 48 horas dentro de su vida media, es decir, que puede permanecer dentro del organismo del animal. Y ahorita vamos a ver la variación de este protocolo CIDR con benzoato. Vamos a ver una pequeña variación. Que es recomendado sobre todo para ganado cebuino, ¿ya? Para ganado cebuino. ¿Por qué? Porque el ganado cebuino, por las condiciones que tiene, normalmente son animales nerviosos y por ende pueden reaccionar de una manera distinta a este manejo. Si nosotros nos damos cuenta, tendríamos que pasar por manga el día 0, el día 7, el día 8 y el día 9, es decir, 4 veces tendríamos que pasar a los animales por manga. Pero, con lo que les acabo de decir, cambiando este benzoato de estradiol por un cipionato de estradiol, puedo reducir una pasada por manga antes de llegar a la inseminación artificial. Y es esto. Esta es la pequeña variación que sufre. Aplico el día 0 mi benzoato de estradiol y al mismo tiempo mi CIDR o mi implante intravaginal, independientemente, puede ser CIDR, puede ser DIF. Lo voy a tener por 8 días. El día 8 retiro el CIDR o el DIF y aplico la prostaglandina. En una anca la prostaglandina y en la otra 1 miligramo de cipionato de estradiol. ¿Sí? El día 8. ¿Y qué sucede? De ahí voy a contabilizar 58 horas. Es decir, al día siguiente no tengo por qué pasar nuevamente por manga a mi animal para ponerle el benzoato de estradiol. ¿Por qué? Porque al tener el cipionato una vida media más prolongada en el cuerpo del animal, automáticamente esto va a hacer como que ya estuviese poniéndole al día siguiente
es como si le hubiese puesto al día siguiente el estradiol. Y por ende, la sincronización se va a dar de manera efectiva. En ganado cebuino yo utilizo bastante esto, porque ya les mencioné que el ganado cebuino es muy nervioso y por ende a mí me facilita el trabajo. Y los resultados son por ahí comparando con este en ganado cebuino, con este protocolo, simplemente utilizando benzoato de estradiol en ambas aplicaciones, he tenido mejores resultados en caso de cebuino con este programa utilizando el cipionato de estradiol. ¿Sí? Después hay un sinnúmero de, de protocolos, ¿no? Parecidos a esto, donde, por ejemplo, aparte de poner el CIDER, también puedo hacer la aplicación de la hormona de la GnRH en reemplazo del benzoato de estradiol. Igual, acá, aparte de aplicar el benzoato, también puedo aplicar la GnRH, en algunos casos no, solamente al inicio. O sea, hay un sinnúmero de protocolos que ya va a depender mucho de dónde nosotros nos encontremos para ejecutarlos. Yo les he mostrado tres ejemplos de protocolos: el tradicional con el cual se empezó todo el proceso de la sincronización de celo a tiempo fijo, ¿no? Para hacer la inseminación artificial a tiempo fijo, que es con el CIDER más el benzoato de estradiol. La variación que sufre ese protocolo con la aplicación de otro tipo de estradiol, pero que al final nos conlleva al tener el mismo resultado. Y bueno, acá un poco hacer un comparativo de lo que les decía, ¿no? En el caso del tratamiento 1, en este caso es con DIF, el día 0, DIF más benzoato de estradiol. El día 8 tengo retiro del DIF y hago la aplicación de la prostaglandina. El día 9 hago mi aplicación de benzoato de estradiol. Y el día 10 haría mi inseminación, como yo les dije, 30 horas después. Inicialmente es lo mismo, DIF más benzoato de estradiol, y acá cambia, ¿no? El día 8, retiro mi DIF, aplico mi prostaglandina y también mi cipionato de estradiol. Y el día 10, igual que en el anterior, hago mi inseminación en el día 10, obviamente de acuerdo a las horas que hice el retiro y la aplicación de todo esto, ¿no? La aplicación de la prostaglandina y el cipionato de estradiol, hago yo mi inseminación al día 10. ¿Qué reduzco? Reduzco un día de trabajo con los animales y por ende, hago que mis animales lleguen al día de la inseminación por ahí un poco más tranquilos, un poco más relajados, sin la necesidad de haber pasado nuevamente por manga para la aplicación de el benzoato de estradiol. Es un poco ahí el comparativo de lo que les venía diciendo, ¿no? Y bueno, eso sería este tema es muy bonito, es muy amplio también, y lo que les he tratado de dar es lo más cercano posible a lo que se pueda realizar en campo, sin tratar de hacer mucho, sin tratar de por ahí complicarles un poco la vida, porque los protocolos hay bastantes y va a depender de cada uno de nosotros cómo lo querramos manejar, ¿sí? A continuación quedan abierto ya para
la sala para poder hacer preguntas, absolver sus dudas, sus inquietudes. Lo pueden hacer por medio del chat, lo pueden hacer de manera directa. También voy a los que están por el Facebook, también lo pueden escribir en Facebook, lo puedo leer para compartir, ¿sí? Veo por ahí una manito alzada, en Nancy una manito alzada. Ya, entonces, en estos momentos estamos para absolver sus dudas e inquietudes. Ya, si yo empiezo el día 8, a ver, perdón, empiezo el día 0 a las 10 de la mañana. Si yo empecé a las 10 de la mañana, el día 8, todo el trabajo tengo que empezarlo también a las 10 de la mañana. ¿Ya? Ahí tengo el día 8, hago el retiro del DIF o del CIDER, independientemente cualquiera de los implantes intravaginales. Lo que voy a hacer es, al momento de retirar, estoy aplicando mi prostaglandina. Si yo quiero utilizar el cipionato de estradiol, también lo puedo aplicar ahí, y de ahí tengo que contabilizar 28 horas, perdón, 58 horas. Es decir, 2 días y 10 horas, ¿sí? Es decir, que el día 10, yo tendría que inseminar 10 de la mañana, que serían que se cumplan las 48 horas, más 8 horas, más 8 horas, sería que yo tendría que estar iniciando la inseminación a las 6 de la tarde. ¿Ya? En el caso que no utilice el cipionato, quiero seguir con el tradicional, que es el benzoato, paso nuevamente a mis animales el día 9, manga, 10 de la mañana. ¿Sí? 10 de la mañana. Nuevamente a la misma hora, 10 de la mañana. Y al día 10 tengo que contabilizar 30 horas, es decir, que las 10 de la mañana serían 24 más 6, estaría empezando yo la inseminación artificial a las 4 de la tarde. ¿Sí? Eso es más o menos lo que se tendría que trabajar en base a las horas. A las 4 de la tarde del día 10 yo debería ya estar realizando mi proceso de inseminación. ¿Sí? No se preocupen, bueno, por interno, por el chat me están diciendo el tema de las diapositivas. Le voy a pasar a la coordinación de los cursos de capacitación internacional público y privado para que les haga llegar. Sí, yo termino todas las noches de capacitación, automáticamente yo le estoy pasando las diapositivas a la coordinadora y ella para que les haga llegar a ustedes, ya sea por correo electrónico o WhatsApp, ya, ella ya verá el medio por el cual les hace llegar. ¿Sí? No hay ningún problema con el tema de las diapositivas. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Para el ganado de leche, ¿qué protocolo es el más recomendado de acuerdo a su experiencia en campo? ¿Cuál funciona mejor? A ver, tengan en cuenta que para ganado de leche, tanto las razas europeas como Holstein, Bron, o como las razas cebuinas, como el Gir, sobre todo el Gir, ambos son de temple lechero. Tenemos que primero identificar la raza, ¿sí? Si yo tengo una raza que es europea, lo que yo tengo que utilizar es este protocolo que te estoy mostrando ahorita en la pantalla, que es el CIDER más el benzoato de estradiol. ¿Por qué? Porque estos animalitos, los europeos, las razas europeas, no son muy nerviosas, son animales que se adaptan con facilidad al manejo. Es más, cuanto mejor manejo tengan, mejor incluso se comportan estos animalitos de las razas europeas. Pero si quieres trabajar con ganado lechero, que es de temple cebuino, lo que tienes que utilizar, y te recomiendo es más esto, con la aplicación de cipionato de estradiol el día que se hace el retiro del CIDER o el DIF o el implante intravaginal. Eso es lo que yo te recomendaría.
¿ya? Ahí tienes que identificar un poco qué tipo de ganado tienes. Tenemos que identificar sí o sí el tema del ganado para poder hacer nuestros protocolos. ¿Sí? Los que levantaron la mano pueden hacer su pregunta. Ya. En el caso de las desventajas, es que uno, normalmente con celo natural un animal puede tener, eh, puede llegar a superar tranquilamente los 5, 6, 7, 8 partos. Puede llegar tranquilamente a ese número de partos. Con el tema de la sincronización, si yo no tengo un buen manejo, recuerden que la sincronización es alterar el orden hormonal del animal. Si yo no tengo un buen manejo, es probable que la vida útil de mi animal sea menor a los 5 partos. Entonces, ese es un poco el inconveniente, que su vida reproductiva del animal puede disminuir, puede disminuir. Eso es una de las desventajas. Otra de las desventajas es que por el manejo que se pueda hacer a nivel hormonal, nuestros animales empiecen a tener un comportamiento bastante diferente al que normalmente tuviera, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el trabajar con hormonas implica que hay que realizar los protocolos de una manera muy con la precisión que se necesita. Por eso les decía, las horas son muy indispensables. Si yo trabajo empiezo en una hora, ese horario es el que tengo que respetar, ¿sí? Me acuerdo que la primera vez que hice yo cuando aún era estudiante, la sincronización lo empecé en la tarde y no me había fijado de las horas después que tenía que hacer y la inseminación lo tenía que empezar a hacer, si más no recuerdo, a la 1 de la mañana, ¿sí? Pero yo empecé, tuve que respetar el horario y me tocó eso. A raíz de eso, como primera experiencia, ya empecé un poco a ver el tema de los horarios, ¿sí? Eso es un poco las desventajas que puede tener el utilizar estos protocolos de sincronización de cel. Hay una manito más levantada. ¿Qué dirá? Buenas noches. Sí, a ver, uno por uno, por favor. Ya en las que van a entrar a primer servicio, sí, en vaquillonas ya puedes utilizar, es decir, los vaquillones son aquellos que ya van a ser las futuras madres, aquellas que ya van a entrar a su primer servicio. Sí, es muy recomendable, incluso ahí incrementa el porcentaje de preñez porque al ser animales nuevos, eh, todavía donde no ha habido ningún tipo de, ¿cómo podemos mencionar? Ningún tipo de manejo adicional, o sea, cuando no ha habido partos, entonces el útero está limpio, y la tasa de preñez en estos animales es mucho mejor. Sí, no hay ningún problema, a partir del primer servicio, si quieren sincronizar, no hay ningún tipo de inconveniente, no hay ningún tipo de limitaciones, por así decirlo. Quiero leer algunas preguntitas que están en el chat. A ver, normalmente la dosis en el caso del benzoato de estradiol es 2 miligramos, ¿ya? Es de 2 miligramos. En el caso de la prostaglandina, la dosis es de 5 ml, es decir, 5 milímetros, ¿ya? En el caso de la GnRH, va a ser muy parecida al del benzoato, dependiendo del protocolo, ahí va a ser dependiendo del protocolo, normalmente es 2 miligramos o 1 miligramo, dependiendo con qué hormona lo estoy trabajando adicional a ello, ¿no? Porque la GnRH también se trabaja con la aplicación de algunas otras hormonas. Eso es la dosificación básica. En el caso del implante, ya viene la dosificación propiamente del lo que va liberando, en este caso, el dispositivo intravaginal, ¿no?
Dice, buenas noches. ¿Cuál es la mejor hormona para trabajar? En realidad, si tú quieres hacer una sincronización de celo, la función de cada hormona es muy importante, ¿sí? Cuando queremos trabajar en sincronización de celo a tiempo fijo, la combinación de las hormonas la combinación adecuada de las hormonas, es decir, si sigues el protocolo al pie de la letra, te va a dar buenos resultados. Una pregunta más que hay en el chat me dice, ¿qué función cumple el benzoato de estradiol? En este caso, el estradiol es la hormona que se encarga de que las vacas puedan manifestar el comportamiento visible del celo, ¿sí? Para eso nos va a ayudar. Aparte de eso, el estradiol o el estradiol en cualquiera de sus presentaciones, el estradiol también nos va a permitir, en este caso juntos con la progesterona, a iniciar todo el proceso del ciclo estral, se inicie nuevamente independientemente cómo esté el útero, ¿sí? A ver, tengo preguntas en redes sociales, también quiero compartirlos. Me dice, buenas noches, gracias por su exposición. Una pregunta, ¿qué pasa si el CIDER se cae al cuarto o quinto día? ¿Podría realizarse la inseminación? Ya. A ver, lo que normalmente se hace, si llegase a caerse, eh, si encuentro el dispositivo, lo lavo, le doy una pequeña lavada y en lo posible, en el menor tiempo posible, volver a introducirlo en la vagina del animal. En caso de ya no encontrar el CIDER, es preferible retirar a ese animal, si es al cuarto o quinto día, retirar a ese animal, porque automáticamente, al no haber ya la progesterona, ese animalito automáticamente va a iniciar todo el proceso de la ciclicidad. Entonces va a presentar celo, pero ya no junto con los otros animales, sino anterior. Entonces lo retiro, lo aparto, espero que brinde su celo, si gusto lo puedo inseminar, no hay ningún problema, porque sí o sí estamos, desde el momento que tiene esto, estamos asegurando de que el proceso cíclico sí sea muy productivo. Si gusto, lo puedo inseminar. Si considero que no lo hago, ya queda a criterio de cada uno de nosotros. Así que no, eso es lo que se haría en este caso, en el caso de que si se cayera el SIDA. Para eso, Para eso hay que tener mucho cuidado. Al momento de hacer la aplicación del implante intravaginal, tenemos que tomar las precauciones y asegurarnos de que el implante esté bien colocado. Cuando el implante esté bien colocado, no vas a tener este tipo de problemas. Pero si el implante no ha sido bien colocado, automáticamente yo tengo que ir probando. Eso viene con un hilito y tengo que ir probando. Si noto resistencia, entonces quiere decir de que está bien. Pero si no noto resistencia al mínimo contacto o a la mínima intención de jalar, se sale, quiere decir de que no está bien colocado, ¿sí? Aquí hay otra pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo donde te encuentres. Para producir carne y leche, ¿qué genética me recomiendas? Bueno, para carne, normalmente lo que yo recomiendo es el uso de razas, en este caso puede ser Brahman, puede ser Flavy, puede ser Gir también pueden utilizar, pero que sea exclusivamente para carne, Semepol, y en sí son las razas que más se podrían adaptar a esta zona, ¿no? Nelor, nosotros me acuerdo en la Universidad Agraria de la Selva, había un fondo donde teníamos puro Brahman y trabajamos muy bien con Brahman, muy buenos resultados, muy buena ganancia de peso. La raza, independientemente de cómo lo escojas, va a depender mucho de ti, cómo lo trabajes y las condiciones que le des, ¿no? Así que
Genéticamente, por acá en la región San Martín hay bastante Brahman, y podría ser una alternativa. Parece mentira, pero el Brahman suele acostumbrarse al manejo, ¿sí? Si le das un buen manejo, se acostumbra. Aquí hay otra preguntita en el chat. Me dice, buenas noches, una consulta, ¿se puede sincronizar el celo cuando una vaca está en celo? Porque muchas veces en un acto al momento de sincronizar presentan estos casos. Sí, se podría, si está presentando celo al momento que ya estoy iniciando mi programa de sincronización, yo automáticamente lo que tengo que hacer es retirar, de preferencia retirar ese animal o inseminarlo ya, porque si me está presentando celo ya no tendría mucho sentido, eh, que entre el programa de sincronización. Es decir, si lo estoy haciendo, es decir, hoy día o mañana empiezo y hoy día está entrando en celo, entonces preferible que lo insemine ya y evitarme ese mal momento, ¿sí? Lo otro es de que de preferencia se trabaje con animales que no presenten estas características. Si hoy estoy en la noche y un animal y no me ha presentado ningún celo, entonces trabajo, empiezo a sincronizar. ¿Por qué? Porque si está por entrar de repente de aquí a 1 o 2 días, automáticamente el implante ingresa, empieza a liberar progesterona y va a cortar eso y automáticamente se va a hacer todo el proceso, se va a regresionar y se va a tener que iniciar nuevamente todo ese proceso. Así que de preferencia, si tienen estos casitos, de preferencia insemínenlo en ese momento para no tener mayores dificultades. ¿Alguna otra consulta? Sí, no hay ningún problema. Al momento que haces tu retiro, aplicas tu prostaglandina y bueno, no sé qué protocolo estés utilizando, te hayan recomendado, porque en algunos casos al día siguiente se hace la aplicación de la GNRH y de ahí obviamente ya se espera el tiempo que te... Algunos lo hacen al día siguiente, algunos lo hacen juntos con la prostaglandina, por eso ahí tendrías que ver cuál es el protocolo que estás utilizando. Sí, el protocolo es en base a 10 días, es todos los protocolos. Están en base a 10 días. Por eso no sé qué protocolo, porque ambos protocolos dan bueno por eso, o sea, ya depende en este caso, de tu criterio, el cual quieras utilizar, ¿no? Normalmente en la GNRH se utiliza, el caso de la GNRH se utiliza al día siguiente, ya de ahí más o menos a 18, a ver, ese protocolo, más o menos a 24 horas, ya antes de las 24 horas ya tendrías que estar realizando el proceso de inseminación, ¿ya? Si no hay ningún problema. ¿No? Sí, a tiempo fijo. Por eso les digo, trabajen siempre con las horas, porque el éxito de tu programa de sincronización va a depender de las horas con las cuales tú estés trabajando. Al día 8 estarías haciendo y 2 días después deberías estar ya aplicando nuevamente la GNRH. A 24 horas ya deberías estar, antes de 24 horas ya deberías estar haciendo tu inseminación. Ya, si estás trabajando de 4 de la tarde, tendrías que aplicar todas las 4 de la tarde. Como es a 24 horas, entonces tú tendrías que iniciar más o menos un poco antes de las 4, 3:30, un cuarto para las 4, debería estar empezando tu sincronización. Si has empezado a las 4 de la tarde, si estás utilizando solamente prostaglandina y GNRH, entonces a las 24 horas, es decir, a 24 horas que has aplicado la segunda dosis de la GNRH, a las 24 horas tendrías que estar inseminando, es decir, a las 4 de la tarde. Lunes y el martes estarías inseminando 4 de la tarde. Es de la segunda dosis que tú aplicas, si aplicas a las 4 de la tarde, la segunda dosis, tienes que contabilizar 24 horas.
o antes de las 24 horas ya podrías empezar. Es decir, tranquilamente podrías empezar desde las 2 de la tarde, no hay ningún problema. Ya, Ya antes de las 24 horas ya podrías hacer, pero que supere las 20 horas por lo menos, ¿ya? O sea, de entre las 20 y las 24 ya puedes, a partir de las 20 horas ya puedes empezar a inseminar, no hay ningún problema. Ahora, si tú quieres ser exacto, puedes empezar a las 24 horas, es decir, a las 4 de la tarde. Ya puedes ahí tú tomar tu criterio. ok, doctor, gracias. Ya, no, no hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? A ver, quiero ver las redes sociales. No, ya no hay. Claro, si tú quieres hacer en este caso el implante embrionario, haces el mismo procedimiento. La diferencia en el caso de hacer el implante embrionario, lo, lo que tienes que esperar es, si tienes el día que te estás sincronizando el celo, en donde deberías de realizar la inseminación, no haces la inseminación, simplemente de ahí cuentas 7 días, ¿ya? Cuentas 7 días y el séptimo día haces recién el proceso de la implementación, de la implementación del embrión en el útero. Ya, eso hay que tener en cuenta ahí. Bueno, en ese caso va a depender bastante, bueno, a mí me mandan los temas, por ejemplo, el día de hoy voy a terminar este tema y automáticamente me están mandando el tema para la siguiente noche de capacitación, ¿sí? Yo normalmente no soy el que programo, yo soy aquí, en este caso, soy la persona encargada de brindarles el conocimiento a ustedes, pero ya ese temita tendría que consultarlo directamente con la coordinación de capacitación internacional público y privado para que pueda ya usted también participar de repente en la capacitación que le está faltando, ¿no? A mí todavía no me han hecho llegar esa programación, así que no, tendría que coordinar directamente en este caso, con la coordinación de las capacitaciones, ¿sí? Bien, si no hay otro tipo de pregunta, no me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privada por la oportunidad que me dio nuevamente esta noche de poder compartir con ustedes este interesante y bonito tema. Para mí es un tema muy, muy bonito. Espero que haya sido de su completo agrado. Agradecer a ustedes por su participación, agradecer a ustedes también por el tiempo que se han tomado para estar aquí aprendiendo, cada vez más ampliando los conocimientos. Muchas gracias. Si no hubiese otra pregunta, yo me iría ya despidiendo hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, sería todo, ¿no? Gracias.